Empecemos con un tema que, bueno, a muchas familias les quita el sueño. El control de esfínteres. El caso es este. Manuel, un niño de 2 años, lleva una semana sin pañales, que ya es un logro. Y de repente, un día, llega y pide volver a usarlos. A ver, ¿qué se hace ahí? La tentación de decirle, pero si ya eres mayor, es... Es enorme. Es enorme porque como adultos lo vemos como un paso atrás. Pero aquí es donde el enfoque cambia por completo. La respuesta ideal, según estos materiales, no es ni presionarle, nada de ya eres un niño grande, ni tampoco hacerle sentir mal en plan te van a tratar como un bebé. La clave es validar lo que pide y devolverle el control. Decirle, te pondré el pañal si es lo que quieres, avísame cuando estés listo para dejar de usarlo otra vez. Un momento, pero eso suena a ceder, ¿no? ¿A tirar la toalla? ¿No estás reforzando que vuelva atrás en algo que ya había conseguido? Es una duda muy lógica, pero la filosofía de fondo es que el control de esfínteres no es un entrenamiento, es un proceso de maduración del cerebro y del cuerpo. Forzarlo o vivirlo con tensión solo genera ansiedad. Al decirle tú decides, le estás transmitiendo un mensaje mucho más potente, que es confío en ti y en tu cuerpo, respeto tu ritmo. Y esa seguridad es, paradójicamente, lo que le va a permitir dar el paso definitivo mucho antes, y sobre todo sin dramas. No es ceder, es acompañar. Entendido. No es una batalla que haya que ganar, sino un proceso que hay que respetar. Y supongo que este principio se extiende a lo físico. Por ejemplo, el caso de Sergio, un bebé de 1 año que está empezando a intentar ponerse de pie. Se agarra a los muebles, se tambalea... Exacto. El instinto de muchos es correr, cogerle de las manitas y ayudarle a caminar. Creemos que así le enseñamos. Pero a ver, aquí choco con mi propio instinto. Si ves que el niño se tambalea y se va a caer, ¿de verdad lo mejor es no hacer nada? Suena un poco a negligencia, ¿no? Me cuesta creer que la mejor ayuda sea no ayudar. Es que la mejor ayuda no es no hacer nada, es hacer lo correcto. Y lo correcto no es sujetarle, porque eso le roba la oportunidad de aprender a gestionar su propio equilibrio, su fuerza. La acción que de verdad favorece su desarrollo es otra. Es preparar un espacio seguro, sin peligros, con puntos de apoyo a su altura, como barras o muebles bajos, y dejar que sea él quien por su propia iniciativa explore, se caiga, se levante y finalmente lo consiga. O sea, el objetivo no es que camine, sino que aprenda a caminar. Que el mérito y la confianza sean suyos. Precisamente. Y esto se aplica a todo. Mira el caso de Ramón, de 18 meses. Se sube a una silla para coger algo de la mesa de la profesora. La reacción automática sería bajarlo de un tirón y decirle eso no se hace, que es peligroso. Claro, es lo que haría el 99% de la gente. Y es comprensible, por seguridad. Pero esa reacción anula su iniciativa. La intervención ideal es distinta. Te acercas con calma, te pones a su nivel y le preguntas, ¿qué querías coger, Ramón? Y luego le ayudas a conseguirlo de forma segura. A ver, vamos a buscar un taburete más estable para que llegues bien. Apoyas su objetivo, no castigas su intento. Le enseñas a resolver problemas, no a tener miedo de explorar. Vale, respetar la autonomía del niño como individuo es la base. Pero, ¿qué pasa cuando la autonomía de un niño choca con la de otro? Ahí es donde inevitablemente surgen los conflictos, que deben ser un auténtico quebradero de cabeza en el día a día. Y una oportunidad de aprendizaje brutal. Tenemos un caso perfecto, Sandra, de 10 meses, y Doris, de 12. Doris le quita un patito de plástico a Sandra, y además le da un manotazo. La jungla, ¿cómo se interviene ahí? Pues la intervención que se propone es una clase magistral de inteligencia emocional. No se centra en el objeto, en el pato, sino en las personas. Primero te diriges a la niña agredida, a Sandra, y validas su emoción. Sandra, sé que eso no te ha gustado, te ha hecho daño. Tranquila, ya estoy aquí. Le das consuelo y pones nombre a lo que siente. Eso suena genial en teoría, pero estamos hablando de bebés de 10 y 12 meses. ¿De verdad entienden un discurso así? ¿No es más fácil y rápido quitarle el pato a Doris y se acabó el problema? A corto plazo sí, quitas el pato y se acaba el llanto. Pero no han aprendido nada. A largo plazo, esta intervención es mucho más potente. Aunque no entiendan cada palabra, captan el tono, la calma, y empiezan a asociar palabras, daño, no te gusta, con lo que sienten. Y el segundo paso es clave. Te diriges a Doris, la que ha pegado, y describes la situación sin culpar, pero poniendo un límite firme.
Doris, veo que te gusta mucho el pato, pero a Sandra le hacemos daño si le pegamos. A las personas no se les pega. No le dices eres mala, sino la acción de pegar hace daño. Exacto. Es una diferencia abismal. No juzgas a la niña, sino que estableces una norma social básica. Estás plantando las semillas de la empatía. Y con niños más mayores la cosa se complica. Tenemos a César y Manuel, de 4 años. Discuten por una acera, la cosa escala y uno le rompe el dibujo al otro. La pregunta del millón en esa situación siempre es ¿quién ha empezado? Que es básicamente buscar al culpable para castigarle. Y esa es la vía rápida para que no aprendan a resolver nada, solo a mentir o a echarle la culpa al otro. La pregunta inicial que proponen como ideal es radicalmente diferente. Es ¿qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido? Cambias el foco del culpable a las emociones y las perspectivas. Totalmente. Porque hasta que cada uno no ha podido expresar su frustración, su rabia y sentirse escuchado, es imposible que busquen una solución. Primero se ventilan las emociones y solo después se puede empezar a reconstruir. Y el contraste es perfecto con otro caso que tenemos. Mateo y Raúl se pelean por un libro. Llega la docente, se lo quita a los dos, les da otro libro cualquiera y les obliga a darse la mano. Problema zanjado. Zanjado en apariencia. El resultado real es un niño que sigue llorando y otro que está enfadado. La justificación oficial califica esa intervención como no pertinente. ¿Y por qué? Porque no resuelve nada. Ignora las emociones, impone una solución de adulto que no tiene sentido para ellos y el apretón de manos forzado es un gesto vacío. Les enseña que quien tiene el poder pone fin a la discusión, no que ellos tienen herramientas. Es un parche, no una lección. Resolver conflictos requiere entender la perspectiva del otro, que es una habilidad mental bastante compleja. Y hablando de complejidad, ¿cómo se acompaña a un niño a construir ideas que no se pueden tocar? Como los números o las cantidades. Hay un caso buenísimo sobre esto. 2 niños, Joel y Marco, tienen delante 2 filas de bloques. Ambas filas tienen la misma cantidad, pongamos 10 bloques. Pero la fila de Marco está más espaciada, es visiblemente más larga. Joel mira las 2 filas y dice, convencidísimo, tú tienes más bloques que yo. Este es un ejemplo del libro de lo que el psicólogo Jean Piaget llamó la noción de conservación de la cantidad. El cerebro de Joel, más largo es literalmente sinónimo de más cantidad. Exactamente. Su pensamiento todavía está muy ligado a lo que percibe con los ojos. No ha desarrollado la idea abstracta de que el número de objetos no cambia aunque cambie su distribución. Y aquí, la reacción de un adulto podría ser corregirle. No, Joel, cuéntalos, verás que son los mismos. Y no serviría de nada, porque él seguiría viendo una fila más larga. De nada. Por eso, la intervención de la docente es magistral. En lugar de darle la respuesta, hace algo mucho más inteligente. Coge los bloques de Joel y los separa. De manera que ahora su fila es más larga que la de Marco. Y entonces le devuelve la pregunta. ¿Y ahora? ¿Quién tiene más? Buenísimo. Le está creando una contradicción en su propia lógica. Es como provocarle un error 404 en el cerebro, ¿no? Le fuerza a ver que su método de más largo es igual a más no siempre funciona. Me imagino que esa confusión es el verdadero motor del aprendizaje. Has dado en el clavo. A eso se le llama generar un conflicto cognitivo. Es una estrategia pedagógica potentísima. No le das la solución, sino que creas una situación que le obliga a cuestionarse su propia forma de pensar. Es a través de la resolución de estos pequeños cortocircuitos mentales como su cerebro va construyendo un entendimiento más complejo. Y esta idea de ayudar a construir el pensamiento en lugar de dar respuestas también aparece en otro caso, ¿verdad? El de los números ordinales. Sí, con el niño José y sus animales favoritos. La docente quiere que aprenda los conceptos de primero, segundo, tercero. Pero no le da una clase teórica. Lo hace a través de un diálogo, con dibujos, haciéndole preguntas. ¿Cuál quieres que sea el primero en la fila? Vale, lo dibujamos. Y después del primero, ¿cuál viene? Va construyendo con él un soporte para que pueda entender la idea. A esto se le llama brindar andamiaje. O sea que andamiaje es como ponerle ruidines a la bicicleta del pensamiento. No pedaleas por él, pero le das ese apoyo justo para que no se caiga mientras aprende a mantener el equilibrio por sí mismo. Y cuando ya lo pilla, le quitas los ruidines. Es la analogía perfecta. Le das el soporte justo y necesario para que pueda llegar a un nivel de comprensión que, por sí solo, todavía no alcanzaría, y lo vas retirando a medida que gana autonomía.
Y este andamiaje no solo sirve para conceptos como los números, sino también para ideas sociales, como aprender a vivir juntos, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado del individuo, de sus conflictos, de su mente, pero todo esto ocurre en un grupo. Y aprender a funcionar en grupo es uno de los aprendizajes más importantes. Hay una situación muy ilustrativa. Hay que organizar la celebración del Día de los Abuelos. Surgen dos propuestas sobre qué hacer, y la clase está dividida, mitad y mitad. Aquí la solución fácil y, bueno, democrática sería a votar y que gane la mayoría. Democracia pura y dura. Sería lo más rápido, sí. Pero la acción que se considera más rica pedagógicamente no es esa, porque con el voto la mitad de la clase pierde y se queda frustrada. La jugada maestra es enseñarles a deliberar. La docente les plantea criterios para que piensen juntos. A ver, pensemos, ¿qué propuesta creéis que les gustará más a los abuelos? Y tenemos en clase todo lo que necesitamos para hacerla. ¿Cuál es más fácil de preparar? Les estás enseñando a argumentar, a pensar en el otro, en los abuelos, y a tener en cuenta la logística. Es mucho más complejo que levantar la mano. Infinitamente más complejo. Les enseña a tomar decisiones colectivas basadas en el razonamiento y la empatía, a buscar un consenso razonado en lugar de imponer una mayoría. Eso es sentar las bases de una convivencia democrática de verdad, no solo del acto mecánico de votar. Y esa idea de lo colectivo, de lo que es de todos, se aplica también a lo más básico, como el espacio. El aula está sucio después del almuerzo. Lo típico sería poner un cuadro de tareas. Hoy le toca a Lucía barrer. O la amenaza. Nadie sale al patio hasta que esto esté limpio. Esos son modelos de control externo, el premio o el castigo. La estrategia que se propone busca la motivación interna. Consiste en sentarse con ellos y dialogar. Identificar juntos qué partes del aula son de uso común, de todos, y por qué es importante para el grupo que estén limpias y ordenadas. El objetivo es que lleguen a la conclusión de que cuidarlo es una responsabilidad compartida, porque el beneficio es para todos. No es limpio porque me toca, es cuidamos nuestro espacio, porque es de todos. Se construye el concepto de bien común. Y para entender la comunidad también hay que entender su historia. Y aquí hay un último caso que me encanta. Para el aniversario del colegio se propone invitar al portero, al señor José, que lleva trabajando allí desde el día que se fundó. Es una idea bonita, pero ¿por qué se considera pedagógicamente tan relevante? ¿No sería más fiable buscar la fecha de fundación en un papel oficial? Porque enseña una lección fundamental sobre qué es el conocimiento. Les demuestra que la historia no solo está en los libros o en los documentos, está viva, en las personas, en sus recuerdos, en sus anécdotas. El señor José puede contarles cómo era el patio antes, qué juegos jugaban los primeros alumnos, detalles que no están escritos en ningún sitio. Valida el testimonio oral, la memoria viva de la comunidad, como una fuente de saber tan legítima y valiosa como cualquier otra. Conecta a los niños con la historia humana de su entorno. Hay un tema que se repite constantemente: la indagación científica. Sí, es el pilar de casi todo. Parece que la idea central es que la clave no es soltar respuestas, sino saber preguntar. Y el primer caso que tenemos lo ilustra a la perfección. El de la limonada. Ese. Estamos en un aula de 4 años, preparan limonada en una jarra transparente. La profe echa azúcar, los niños ven cómo cae al fondo, y al remover el azúcar, ¡puf!, desaparece. El momento mágico. Claro. Y un niño pregunta lo lógico: ¿a dónde se ha ido? Aquí el material dice que la pregunta más potente que puede hacer la docente es: ¿qué habrá pasado con el azúcar? Ajá. A ver, a primera vista parece simple, pero ¿qué la hace tan especial? ¿Por qué es mejor que, no sé, explicar directamente que se ha disuelto? Es que esa pregunta, ¿qué habrá pasado?, es una puerta abierta de par en par. No busca una respuesta correcta. Busca todas las respuestas posibles que puedan salir de la imaginación de un niño. Claro. Es el pistoletazo de salida del método científico, la formulación de hipótesis. Un niño dirá: se ha escondido, otro se ha derretido, otro se ha hecho invisible. Y todas esas ideas son valiosísimas, porque son suyas, son sus teorías. No estás evaluando su conocimiento, estás activando el motor del pensamiento. Exacto. Si la docente dice, se ha disuelto, que es cuando un sólido se mezcla. Fin de la conversación. Cierras la puerta. La acabas de cerrar de golpe. El niño pasa a ser un receptor pasivo, un contenedor de datos. Y la curiosidad se esfuma. Ya. Las otras opciones que se daban, como ¿probamos el agua para saber dónde está? Oye, no son malas.
De hecho, serían un siguiente paso genial. Pero se saltan un paso, se saltan el más importante, la experimentación, que es probar el agua. Sirve para contrastar las hipótesis. Pero claro, primero tienen que existir esas hipótesis. La secuencia es observar, preguntarse, imaginar. Y solo entonces experimentar. Entiendo, pero me surge una duda que seguro que tienen muchos padres y profes. A ver. ¿Qué pasa si las hipótesis son, bueno, completamente disparatadas? Si un niño dice que el azúcar es un fantasma invisible, ¿no corres el riesgo de que se quede con esa idea? Esa es la pregunta clave y el arte de la buena pedagogía. No se trata de no corregir nunca, sino de saber cuándo y cómo. Vale. La hipótesis del fantasma de azúcar es fantástica. El rol del docente no es decir, eso es una tontería. Claro. Oye, qué idea más interesante. ¿Y cómo podríamos saber si hay un fantasma de azúcar en el agua? Si la probamos, ¿crees que sabrá dulce? Cuando la prueban y sabe dulce, el niño no necesita que le digas que estaba equivocado. Él mismo llega a la conclusión de que, fantasma o no, el azúcar sigue ahí. Le das herramientas para que él mismo contraste su realidad. Exacto. En lugar de imponerle la tuya, es enseñar a pensar, no qué pensar. Vale, ahora lo veo mucho más claro. Es un proceso guiado, no un dejarles a su aire. Y esta misma lógica aparece en otro caso, esta vez con niños de 5 años y sus sombras. Otro gran ejemplo. La situación es que se dan cuenta de que las sombras cambian de tamaño. Y la profe, en vez de dar una lección de astronomía, les propone investigarlo. ¿Cómo debe ser? Van a registrar la sombra de un compañero en 3 momentos de la mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? La respuesta correcta no es dibujarla en un papel, ni medirla. No es delinear la sombra con una tiza en el suelo, siempre en el mismo sitio, que parece casi demasiado simple, ¿no? Es que la genialidad a menudo reside en la simplicidad. Delinear con tiza en el suelo es brillante por varias razones. Primero, la comparación es visual, directa y a escala real. Claro. El niño puede ponerse en la marca de las 9 y ver con su propio cuerpo cómo su sombra a las 11 es mucho más corta. Es una experiencia física, no una abstracción en un papel. No es un número, es mi sombra antes llegaba hasta esa baldosa y ahora solo llega hasta aquí. Lo vive. Justo. Un dibujo ya es una representación. Medirlo con una cuerda te da un dato, que para un niño de 5 años es aún más abstracto. Pero la tiza en el suelo es la evidencia pura y dura. A sus pies. Exacto. Y lo más importante es lo que viene después. Tras el segundo registro, la pregunta clave vuelve a ser la misma que con la limonada. La predicción. Eso es. ¿Qué creéis que va a pasar la próxima vez? ¿Será más larga, más corta? ¿Por qué? Estás pidiendo una hipótesis basada en la evidencia que ellos mismos han recogido. Has convertido un juego en un experimento científico completo. Es increíble. Pero claro, no todo es física. El mundo natural, los bichos... Ahí también hay un campo de exploración enorme. Y aquí hay un caso que me ha hecho pensar. El de las tijeretas. Ese. Unos niños levantan una piedra. Salen unas tijeretas corriendo. Y el caso subraya que hay una pregunta que es un error garrafal hacer. Una pregunta prohibida casi. Sí, que es... Les habían dicho que las tijeretas pueden picar si las tocan. Es una advertencia de seguridad, parece razonable. Pero ¿por qué es un error tan grave? Porque esa pregunta, aunque sea bien intencionada, es un misil directo a la línea de flotación de la curiosidad. Vaya, cambia el foco de forma radical. En un segundo, la conversación deja de ser sobre el comportamiento de un ser vivo y pasa a ser sobre el niño y un peligro. El mensaje es, cuidado, el mundo natural es amenazante. Introduces el miedo. Y el miedo es el mayor enemigo del aprendizaje. Vale, entiendo que cortas la curiosidad. Pero, siendo prácticos, si el niño coge la tijereta y le pica, ¿no es un error mayor no haberle advertido? ¿Dónde está la línea? Esa es la cuerda floja del educador. La línea está en gestionar el riesgo, no en eliminarlo. La alternativa correcta es preguntar algo como ¿por qué creen que han corrido a esconderse? ¿Mantienes el foco en el animal? Exacto. Fomentas la empatía. Se ha asustado. La observación. Le molesta la luz. Si un niño intenta cogerla, no gritas, no la toques. ¿Qué haces? Intervienes con calma. Mira, vamos a observarlas sin tocarlas, que a veces se asustan. Enseñas respeto y una forma segura de interactuar, en lugar de proyectar un miedo que paraliza. Enseñas a ser un explorador prudente. Me gusta ese concepto, ¿sí? Un explorador prudente, no un turista temeroso. Explorador prudente.
Y esa idea de no cerrar puertas me lleva a otro código que los niños tienen que descifrar, la lectura. Porque ahí también hay errores que no lo son, ¿verdad? Uf, ahí hay un mundo. Hay un caso brillante. Una niña de 5 años, Diana, con un cuento. Un dibujo de una hormiga y un león. La profe le da 2 tarjetas, una con hormiga y otra con león. Ajá. Y le pregunta, ¿dónde pone hormiga? Y Diana, muy segura, señala la tarjeta de león. El error clásico. Claro, un fallo. Pero la justificación dice que esto es una hipótesis presilábica. ¿Y eso qué significa, en plata? Significa que estamos viendo inteligencia pura en acción. El error de Diana no es aleatorio, es profundamente lógico. ¿Lógico? ¿Sí? Ella estaba aplicando su propia teoría sobre cómo funciona la escritura. La llaman hipótesis de cantidad. Su razonamiento es, el león es grande, por tanto, su palabra debe ser grande, larga. La hormiga es pequeña, su palabra debe ser corta. Claro, es una lógica aplastante. Es una lógica perfecta. Ella no está leyendo letras, está leyendo el tamaño de la palabra y lo conecta con el tamaño del animal. O sea, que no está adivinando, está pensando. Está pensando activamente, intentando descifrar un código complejísimo. Por eso, el trabajo del docente no es decir, no, te has equivocado. Eso no enseña nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Y cómo lo has sabido? Para que ella te explique su razonamiento. Y una vez que entiende su hipótesis, ya puedes guiarla. Puedes decirle, es una idea muy buena, pero ¿sabes qué? A veces las palabras nos engañan y no se parecen a las cosas. Y ahí empieza el verdadero aprendizaje. Es que esta idea de entender la lógica que hay detrás del error me lleva a la autonomía en general, no solo en el pensar, sino en el hacer. Otro de los grandes pilares. Hay un caso sobre Rocío, una niña de 1 año y 8 meses, muy activa. La pregunta es, ¿qué hacemos para favorecer su desarrollo motor? Las 3 opciones. Sí. Llevarla de la mano. Quitar todos los obstáculos. Acondicionar el espacio con pequeños desafíos, como desniveles o escalones. Y la correcta es crear desafíos. Que a menudo es la más contraintuitiva para los adultos. Totalmente. Me pongo en la piel de un padre o una madre y lo primero que pienso es en la seguridad. Poner obstáculos a propósito suena aterrador. El equilibrio está en la diferencia entre riesgo y peligro. Un enchufre sin protección es un peligro. Hay que eliminarlo. Un escalón de 15 centímetros es un riesgo. Hay que gestionarlo. Vale. El objetivo no es la ausencia de riesgo, es aprender a superarlo. Si quitas todo, creas una burbuja estéril que no prepara para el mundo real, que está lleno de bordillos y escaleras. Y llevarla de la mano tampoco. Es igual de limitante. El control lo tiene el adulto. La niña no aprende a controlar su propio cuerpo, su equilibrio. Entonces, ¿ese entorno preparado de la opción C es la clave? Es la clave de todo. No es soltarla en un parque de aventuras, es diseñar un espacio con desafíos a su medida. Pequeños. Claro, pequeños peranos, inclinados, cojines, un par de escalones anchos. Desafíos que inviten a probar, a caerse de una altura segura y aprender a levantarse. Y siempre bajo supervisión. El adulto está cerca, atento, pero no interviene a la primera. Da confianza. Eso es. Así se construye la autonomía, explorando los propios límites en un entorno que es estimulante y seguro a la vez. Y esta filosofía de no te doy la solución, te doy las herramientas, se ve también en la resolución de problemas en grupo. Hay un último caso que me parece el broche de oro. ¿El de los pollitos? Sí, en un aula de 5 años tienen pollitos que tirar la comida de los comederos. Deciden construir uno nuevo. Y el punto crucial es que la mejor estrategia no es que la profe les enseñe un modelo, No. sino pedirles a los niños que por equipos imaginen y dibujen cómo sería un comedero ideal. ¿Por qué es tan importante ese paso previo de imaginar y dibujar? Porque ese paso transforma un ejercicio de construcción en un proyecto de ingeniería. Vaya, fomenta habilidades de orden superior, planificación, comunicación, argumentación. Si la profe les muestra un modelo, la tarea se convierte en copiar. Sí. Es una habilidad útil, pero limitada. Si lo diseñan desde cero, Se desata un proceso cognitivo mucho más rico. esto me recuerda mucho a las sesiones de Design Thinking en las empresas. Es enseñarles a hacer eso con 5 años. Es exactamente eso. Al dibujar, tienen que anticipar problemas. Y si el pollo salta por encima, tienen que proponer soluciones. Le ponemos un techo con agujeros. Y defender su idea. Claro.
El dibujo no es un garabato, es una herramienta para hacer visible el pensamiento, para discutirlo, negociarlo y mejorarlo. Están aprendiendo a colaborar para resolver un problema real con su propia inteligencia. Es un proceso de creación, no de imitación. Entonces, si resumimos un poco las grandes ideas de estos casos, el panorama es el de una educación que busca formar pequeños pensadores, no repetidores. Sí, El docente es más un arquitecto de experiencias, un guía, que un instructor. La meta es provocar el pensamiento con preguntas, crear entornos seguros para explorar, y darles herramientas para que resuelvan sus problemas. ya sea un comedero para pollos o descifrar la palabra hormiga. Exactamente. La base de todo es un profundo respeto por la inteligencia del niño. Es confiar en su capacidad para construir su propio conocimiento. Claro. Cada error, como el de Diana, no es un fallo a corregir, es una ventana a su razonamiento. El docente experto no lo aplasta con la respuesta correcta, lo acoge, lo entiende y lo usa como trampolín para el siguiente paso. Es una pedagogía que escucha más de lo que habla. Y que acompaña más de lo que dirige, sin duda. Es una visión muy potente. Para terminar, déjanos una reflexión final. Todo esto lo hemos visto en niños muy pequeños, pero Pues aquí va la idea final. Pensemos por un momento en cómo cambiarían nuestros entornos de aprendizaje de adultos. la universidad, el trabajo. Eso es. ¿Qué pasaría si, ante un problema complejo en la oficina, en lugar de esperar la solución del manual o la directriz del jefe, éste nos dijera: A ver, de acuerdo, equipo, poneos en grupos, imaginad y dibujad una posible solución. Explicadme por qué creéis que funcionaría. uff, Quizá redescubriríamos una forma de trabajar y de aprender mucho más creativa, mucho más implicada y, en definitiva, mucho más poderosa.